La noche en que Isabela Valdés fue despojada de su honra y de su hogar, el cielo sobre la hacienda familiar, antes faro de su felicidad, se rasgó con la misma violencia que desgarraba su alma. La sombra de don Álvaro de Tordesillas, su primo y ejecutor de la calumnia más vil, se cernía como un buitre sobre los restos de su vida. La acusación, teñida de una falsa moralidad, resonaba en las frías paredes de piedra, convirtiéndola en una paria ante la sociedad que antes la había reverenciado. Con su nombre manchado y la fortuna usurpada por la avaricia de un pariente sin escrúpulos, Isabela se vio obligada a huir, llevando consigo solo un pequeño relicario de plata y el peso insoportable de la injusticia. Su corazón, un órgano antes lleno de sueños y ligereza, se había convertido en un puño cerrado de dolor y una sed silenciosa, pero ardiente, de restitución moral que la llevaría a buscar refugio en la oscuridad. El destino, caprichoso y cruel, la condujo a las puertas de El Refugio, el antiguo y melancólico castillo del marqués Damián de Velasco, un hombre envuelto en el velo de un luto que parecía haberse incrustado en la propia arquitectura del lugar. Allí, bajo el nombre de Elisa Pérez, se presentó como una humilde dama de compañía, buscando no solo un sustento, sino un anonimato que le permitiera respirar lejos de las garras de su primo. La imponente silueta del castillo, rodeada por añosos olivos que susurraban secretos al viento, reflejaba la tormenta interna del marqués, grandeza exterior y una tristeza profunda y corrosiva en su interior, un espejo del alma fragmentada de la propia Isabela. El aire era pesado, cargado con el aroma a cera antigua y flores secas, como si el tiempo se hubiese detenido en el instante exacto de la tragedia que había silenciado la risa en sus salones. El marqués Damián de Velasco, la primera vez que la observó en el austero salón principal, no parecía un hombre de carne y hueso, sino una estatua de mármol tallada por el dolor. Sus ojos, de un gris tormentoso, la analizaron con una frialdad distante, una muralla emocional que revelaba un alma profundamente herida y desconfiada del mundo. La tragedia de su esposa fallecida había sembrado en él una culpa inarticulada, un tormento silencioso que lo mantenía en un aislamiento autoimpuesto, temeroso de la luz y de cualquier afecto que pudiese ser arrancado de nuevo. Isabela, oculta tras su nuevo nombre, percibió en Damián un eco de su propia soledad, muda entre dos almas náufragas, aunque sus roles sociales los mantuvieran separados por un abismo infranqueable de etiqueta y secreto inconfesable. Su misión principal como Elisa era cuidar a la pequeña Elena, la hija del marqués, una niña de ojos grandes y tristes que añoraba la calidez maternal y la risa perdida. Esta tarea se convirtió en la tabla de salvación de Isabela, el ancla que la mantuvo a flote en el mar de su propia desesperación y dolor. La vulnerabilidad de la niña despertó una empatía feroz, un instinto protector que la forzó a poner sus propias heridas en pausa para ofrecer consuelo y una sonrisa genuina. En el cuidado de Elena, Isabela comenzó a vislumbrar un propósito que iba más allá de su propia venganza, una razón para ser fuerte y luchar por aquellos que no podían defenderse, tal como ella no pudo hacerlo por sí misma en el momento fatídico de la calumnia. El castillo guardaba un silencio sepulcral, solo roto por el suave crepitar de la leña en las chimeneas y, en ocasiones, por el eco de los pasos solemnes del marqués en las galerías superiores. En el ala de la biblioteca, un lugar que Isabela comenzó a frecuentar en sus escasas horas libres, colgaba un inmenso retrato, el de la difunta marquesa. Al contemplarlo por primera vez, un escalofrío le recorrió la espalda.
La mujer en el lienzo, con sus ojos profundos y el cabello oscuro, guardaba una semejanza casi perturbadora con la propia Isabella, un detalle que el marqués no podía ignorar en sus encuentros fugaces, aunque nunca lo mencionara. Este parecido fortuito se instaló en el ambiente como un fantasma silencioso, un elemento de tensión latente que la hacía sentir aún más expuesta y observada bajo la máscara de Elisa. El primer atisbo del peligro que no había logrado dejar atrás llegó bajo la forma de una carta sellada y anónima que una de las sirvientas, con el rostro pálido de miedo, le entregó en secreto. La misiva, escrita con una tinta de color casi rojo sangre, contenía una amenaza velada, una advertencia de que don Álvaro de Tordesillas, a pesar de la distancia, aún la vigilaba, sabedor de su supervivencia, si no de su paradero exacto. El terror inicial se mezcló rápidamente con una resolución de acero, pues comprendió que el destino de una vida tranquila y anónima ya no era una opción para ella. La lucha por su justicia y su supervivencia era intrínseca a su ser, una batalla que no podría evadir. Don Álvaro, mientras tanto, no se contentaba con la simple posesión de las tierras de Isabella. Su ambición no tenía límites y se extendía como una plaga. Su siguiente objetivo era el marqués Damián de Velasco y sus extensas propiedades, ricas en viñedos y olivares que constituían la riqueza de la comarca. Utilizando un turbio entramado de deudas de pequeños agricultores y rumores maliciosos sobre la muerte de la marquesa, don Álvaro planeaba debilitar la posición social y económica de Damián. Su crueldad no era solo económica, sino que se alimentaba del deseo de poder absoluto, de pisotear a la nobleza que consideraba arrogante, usando la calumnia como su arma más efectiva y corrosiva para corromper la sociedad desde dentro. Isabella, al escuchar a hurtadillas las conversaciones entre Damián y su administrador, comenzó a atar cabos con su inteligencia aguda. Las quejas sobre las extorsiones y las amenazas de desalojo a los campesinos tenían un nombre en común: don Álvaro. La indignación, una emoción que le era tan familiar, reavivó su espíritu de justicia. El conflicto personal que la había desterrado se entrelazaba ahora con una causa mayor, una lucha contra la opresión social que la impulsaba a tomar un papel más activo en la defensa de los débiles. Su presencia en el refugio ya no era solo un refugio personal, sino un punto estratégico para observar y quizás actuar contra el villano que la había arruinado. El marqués, a pesar de su reserva habitual, demostraba una estricta pero inquebrantable ética de justicia en sus asuntos con los campesinos. Isabella observaba en él no solo el dolor, sino también la honra, una cualidad rara y preciosa en un mundo de avaricia y engaño. Este contraste entre el frío exterior de Damián y su núcleo de integridad comenzó a derribar, ladrillo a ladrillo, la desconfianza que Isabella sentía hacia todos los poderosos. Sus interacciones, al principio profesionales y secas, empezaron a revelar una tensión no solo de cautela, sino de una curiosidad mutua y silenciosa, una atracción inconsciente hacia el enigma del otro, que el destino había unido bajo el mismo techo. El primer encuentro directo de confrontación entre Damián y don Álvaro ocurrió en una polvorienta asamblea de terratenientes, un evento al que Isabella asistió discretamente con Elena. El contraste entre la calma austera de Damián y la elocuencia venenosa de don Álvaro era evidente. El primo de Isabella, con una sonrisa de lobo y una labia impecable, intentó sembrar la duda sobre la gestión de Damián, refiriéndose con dobles sentidos a la tragedia de su esposa. En ese instante, Isabella vio la cara de la maldad pura y al mismo tiempo presenció el control estoico de Damián, quien, con una sola frase cargada de autoridad moral, desmanteló la ofensa.
Este evento selló el conflicto central, la lucha por la verdad y la tierra, y despertó en Isabela la urgencia de actuar antes de que su primo destruyera a otro hombre honesto. El ritmo en El Refugio se convirtió para Isabela, bajo su identidad de Elisa, en una compleja coreografía de deber y observación, un estudio minucioso de la personalidad reservada y enigmática del marqués Damián de Velasco. Con cada semana que pasaba, la fachada de frialdad que Damián mantenía se resquebrajaba sutilmente, revelando grietas de un dolor profundo que jamás compartía con nadie. Su rutina estaba marcada por largos períodos en su despacho, rodeado de mapas y documentos sobre las deudas de los campesinos, evidenciando una preocupación genuina por la justicia agraria que contrastaba con la imagen de noble arrogante que algunos le atribuían. Isabela notó que el marqués no solo administraba sus tierras con diligencia, sino que también defendía, casi de forma paternal, a los pequeños propietarios amenazados por la usura, un rasgo de su carácter que la atraía y la hacía confiar, mitigando el cinismo que don Álvaro había sembrado en su alma. La niña Elena se convirtió en el catalizador silencioso de la conexión entre los protagonistas, un puente de inocencia tendido sobre un abismo de secretos y dolor. La dedicación incondicional de Isabela para aliviar el luto de la pequeña, a través de cuentos de caballeros y princesas, paseos por los jardines melancólicos y lecciones de bordado, no pasó desapercibida para el marqués. Una tarde, Damián la encontró en el observatorio del castillo, enseñándole a Elena a identificar las constelaciones, un acto de ternura y conocimiento que rompió el protocolo estricto que regía sus interacciones. Damián se quedó en el umbral, su figura imponente oscurecida por la luz lunar, y por primera vez, su voz perdió la rigidez habitual al agradecerle su paciencia. En ese fugaz momento en el observatorio, Isabela sintió una conexión inusual y poderosa con el marqués, una mirada de reconocimiento mutuo que se extendió más allá de sus roles de patrón y empleada, un sentimiento que era tan peligroso como reconfortante en el corazón del enigma de El Refugio. Sus ojos se encontraron y en ellos no había juicio, sino una comprensión muda de la soledad que ambos compartían. Isabela sintió el peso de su propia máscara mientras se preguntaba qué pensaría Damián si conociera la verdad de su linaje noble y la calumnia que la había arrojado a ese papel humilde. Isabela, impulsada por su necesidad de entender la magnitud de la amenaza de don Álvaro y el misterio del luto de Damián, intensificó sus incursiones en la inmensa biblioteca del castillo, un laberinto de conocimiento y sombras. Entre volúmenes antiguos y el olor a cuero añejo, buscaba cualquier mención a la familia Velasco o a disputas de tierras previas que pudieran arrojar luz sobre el presente. Descubrió antiguos registros que detallaban la honorabilidad del linaje, pero también encontró recortes de prensa amarillentos que, con un lenguaje sensacionalista y cruel, insinuaban un escándalo en la muerte de la marquesa, sugiriendo un posible descuido o incluso una falta de previsión del marqués. Esta información, aunque vaga y sensacionalista, la hizo comprender que don Álvaro no estaba inventando las calumnias de la nada, sino explotando una herida preexistente y un secreto que Damián custodiaba con celo mortal. Este conocimiento aumentaba el riesgo del enfrentamiento inminente y le daba a Isabela una nueva perspectiva sobre la complejidad del hombre que se escondía bajo la fachada de marqués. La opresión social se entrelazaba con el drama personal, revelando una red de intrigas mucho más densa de lo que había imaginado al principio. La tensión entre Damián e Isabela se hizo más densa e insostenible en la mesa de la cena, un ritual silencioso y solemne que compartían con la niña Elena.
Los diálogos eran mínimos, formales, versando sobre el clima o la salud de la niña, pero el aire estaba cargado de subtextos y miradas furtivas, pequeñas chispas de curiosidad y afecto. Una noche, mientras discutían sobre un pasaje de un libro de ética social que Isabela leía a Elena, Damián, con una intensidad que la tomó por sorpresa, le preguntó directamente su opinión sobre la justicia y la diferencia crucial entre la ley escrita y la moral del corazón. Isabela, por un instante, olvidó su papel de Elisa y respondió con la pasión y el conocimiento de Isabela Valdés, la mujer despojada de sus derechos, articulando una defensa elocuente de la verdad y la integridad. Su voz vibró con una convicción que no podía ser fingida, y Damián la miró con una mezcla de admiración y sospecha, reconociendo en ella un espíritu que trascendía su humilde posición de dama de compañía. El marqués se dio cuenta de que Elisa no era una sirvienta común, sino un alma noble, atrapada por las circunstancias, un enigma que deseaba desentrañar. El parecido con la marquesa muerta continuó siendo un fantasma silencioso que acechaba en los salones. En una ocasión, mientras Isabela ajustaba un collar de perlas de Elena cerca del retrato, Damián entró y se quedó paralizado. Su rostro, generalmente impenetrable, se contrajo en una mueca de dolor y añoranza. El marqués, con voz apenas audible, no mencionó la similitud física, sino que le preguntó sobre el dolor de la pérdida, una confesión indirecta de su sufrimiento y su persistente culpa. Isabela, sintiendo la vulnerabilidad cruda del hombre detrás del título, compartió una reflexión sobre cómo el luto es la última forma de amor que podemos ofrecer a los perdidos, un momento de intimidad emocional que disolvió momentáneamente la distancia profesional y les permitió verse el uno al otro como almas dolientes. La comunidad afectada por la avaricia de don Álvaro comenzó a buscar secretamente el apoyo del marqués Damián, viéndolo como su única esperanza y defensor. Un anciano agricultor, a quien don Álvaro había amenazado con desalojar por una deuda minúscula y manipulada, se acercó a Isabela a las afueras del castillo, confundiéndola con alguien más de la casa. Le suplicó que intercediera ante el marqués, describiendo con detalles desgarradores la crueldad de Tordesillas y sus métodos sistemáticos para robar las tierras. Este testimonio conmovedor galvanizó la determinación de Isabela. Ella no podía revelar su identidad, pero sí podía actuar como agente de justicia, usando su posición para llevar la voz de los oprimidos directamente al oído del marqués, forzándolo a una confrontación directa y pública con don Álvaro. Isabela aprovechó una reunión administrativa con el marqués para presentarle de forma sutil las pruebas de la manipulación de don Álvaro en los registros de las deudas, bajo el pretexto de organizar mejor los documentos de los campesinos. La evidencia que Isabela le mostró era concluyente. Don Álvaro había inflado los intereses de manera ilegal, una práctica que Damián no podía ignorar por su código de honor. El marqués Damián, obligado a actuar por las pruebas y su propio código de ética, convocó a una reunión de emergencia con los otros nobles de la incomarca, con el objetivo de exponer las prácticas fraudulentas de don Álvaro. Este acto de confrontación pública intensificó la tensión dramática en la narrativa, elevando las apuestas y desatando la furia del antagonista. Don Álvaro, sintiéndose acorralado por las acciones del marqués, hizo escalar sus ataques, enviando anónimos amenazantes a Damián que ya no se limitaban a las tierras, sino que tocaban el secreto de la muerte de su esposa, sugiriendo que la nueva dama de compañía podría ser tan descuidada como la anterior. Esta amenaza directa a Isabela, aunque disfrazada, despertó en Damián un instinto protector que no sentía desde hacía años.
La cercanía forzada en la investigación clandestina de las fechorías de don Álvaro, que se llevó a cabo en la biblioteca hasta altas horas de la noche, comenzó a alimentar un fuego prohibido entre ellos. Pasaban largas horas en la penumbra, revisando mapas de tierras y actas notariales, el silencio solo roto por el roce accidental de sus manos. En un momento, el contacto fue tan electrizante que ambos se retiraron, avergonzados y conscientes del peligro emocional que representaba esa conexión creciente. La noticia del embargo fraudulento orquestado por don Álvaro de Tordesillas supuso el inicio de la caída para el marqués Damián de Velasco, envolviendo a El Refugio en un manto de desesperación palpable. La amenaza ya no era solo moral o económica, sino una inminente pérdida de todo lo que Damián atesoraba, incluyendo la seguridad de su hija y el legado de su familia, condenándolo a una ruina total. El marqués se hundió en una espiral de culpa y autodesprecio, reviviendo el trauma de la muerte de su esposa, convencido de que su pasado oscuro era el castigo que ahora se manifestaba a través de la malicia de don Álvaro, un juicio divino y cruel. Se retiró a su despacho, dejando de lado sus deberes, su rostro marcado por una fatiga que ninguna cantidad de sueño podría aliviar, mientras Isabela observaba con el corazón encogido cómo la armadura de su héroe se desmoronaba ante la presión de la injusticia y la calumnia. Isabela, convertida en el pilar silencioso del castillo, tuvo que asumir más responsabilidades, manejando a los sirvientes, organizando las despensas y, lo más importante, calmando a la pequeña Elena, cuya ansiedad aumentaba ante la tristeza y la ausencia prolongada de su padre. En sus momentos de soledad, se sentía abrumada por la ironía cruel del destino. Había huido de una para caer en otra, luchando contra el mismo villano, pero esta vez por la vida de un hombre que poco a poco había conquistado su respeto y su corazón. Su propia búsqueda de justicia se había fusionado irrevocablemente con la defensa de Damián, y comprendió que para salvarlo de la ruina total debería arriesgarlo todo, incluso revelar su verdadero nombre y desafiar abiertamente la sombra de su primo. El marqués Damián, en un estado de profunda vulnerabilidad y desasosiego, se permitió un momento de honestidad brutal con Isabela en la penumbra de la biblioteca, el único lugar donde sentía que podía ser él mismo sin el peso de su título. Confesó que la muerte de su esposa había sido el resultado de una terrible decisión equivocada que tomó al retrasar la búsqueda de un médico, creyendo que una tormenta invernal pasaría rápido, un error de juicio que cargaba como una losa de granito en su alma. «Elisa», le dijo con la voz ronca por el dolor, apoyando la frente en un estante de libros antiguos. «Soy un hombre marcado por la omisión. Mi honor es una cáscara vacía. No merezco la piedad ni la paz que me ofreces». Isabela, acercándose a él en un gesto de empatía audaz, no ofreció un consuelo vacío, sino una verdad dolorosa pero liberadora. Le recordó que la redención no se encuentra en el castigo autoimpuesto, sino en la acción, en usar su dolor como un motor para luchar por otros que son igualmente oprimidos, una lección que ella misma había aprendido en el exilio. Lapel recordó que el verdadero honor residía en la defensa de los débiles y que su deber hacia Elena y los campesinos era más grande que su culpa personal. Este intercambio íntimo solidificó su alianza emocional, transformando su relación en un vínculo que compartía el peso del trauma y la esperanza del futuro. La tensión romántica alcanzó su punto de quiebre en una noche de tormenta, donde el viento aullaba como un espíritu errante alrededor del castillo, reflejando el caos exterior e interior. Damián, atormentado por pesadillas recurrentes sobre el rostro de su esposa, buscó refugio en los pasillos, encontrando a Isabela velando cerca de la habitación de Elena, con una vela solitaria como su única compañía.
Sus ojos se encontraron con una intensidad que borró la jerarquía social. Damián se acercó a ella, el aliento caliente en su oído mientras le susurraba una disculpa por el peligro en el que la había puesto, un reconocimiento de su valor y la amenaza que su presencia implicaba. Ella, por su parte, le tomó la mano, sintiendo la cicatriz de un anillo ya ausente en su dedo y el temblor en el alma del hombre fuerte. Le transmitió una fuerza inquebrantable a través del contacto. En ese momento de vulnerabilidad mutua, el deseo se mezcló con el afecto y la profunda compasión, creando una conexión eléctrica que no pudieron negar, un toque prohibido que selló su destino. El silencio del pasillo se llenó con la promesa no dicha de un amor que florecía bajo la sombra de la muerte y la calumnia. Un sentimiento que era la última tabla de salvación para ambos náufragos. Mientras el marqués se hundía en la culpa, don Álvaro se movía con una audacia calculada, intensificando la difusión de los rumores más crueles y exagerados. Su estrategia era minar la credibilidad de Damián por completo antes de que el embargo se hiciera efectivo, atacando no solo su fortuna, sino su reputación, intentando convertirlo en un loco. Comenzó a hablar abiertamente de la dama de compañía, que se parecía tanto a la difunta marquesa, insinuando ante los demás nobles que Damián la había contratado por su parecido, un signo de su locura, obsesión y falta de respeto por la memoria de su esposa. Esta calumnia, que atacaba directamente la moralidad de Isabela y la cordura de Damián, sirvió para despertar la furia justiciera de la heroína, cuyo sentido de la justicia ardía más fuerte que su miedo a ser descubierta. Ella entendió que la mentira de don Álvaro era un arma de doble filo, diseñada para destruir tanto a la víctima como al defensor, y supo que ya no podía permanecer en la sombra de Elisa. La inercia se había terminado. El momento de actuar y de rebelarse había llegado con la fuerza de una marea imparable. El punto de inflexión decisivo, el momento que forzó la mano de Isabela, fue la llegada de un hombre que don Álvaro había empleado para recopilar información falsa en la capital. Un secretario deshonesto. Este espía, temiendo por su vida después de presenciar la crueldad despiadada de don Álvaro con un campesino anciano al que mandó azotar, buscó a Elisa en secreto, habiendo escuchado que ella era la nueva confidente del marqués. Le entregó temblando un pequeño cuaderno de contabilidad que contenía no solo las cifras manipuladas de las deudas de Damián, sino también una lista detallada de los testigos que don Álvaro había sobornado para calumniar a la propia Isabella Valdés. Esta pista crucial, la prueba irrefutable, era la llave para su propia absolución y la salvación de Damián, pero también un explosivo que debía manejar con extrema precaución, pues su posesión la ponía en la mira directa de su primo. Isabela sintió el peso de la verdad en sus manos, una responsabilidad que la obligó a dejar de lado su vulnerabilidad y abrazar su papel como agente activa del destino. El miedo se transformó en una claridad fría. Solo la verdad, completa y sin adornos, podría quemar el velo de mentiras tejido por don Álvaro y liberar a ambos del yugo de la injusticia. Isabela, con el cuaderno escondido bajo su corpiño, se enfrentó a un dilema moral que partía su alma en dos. Revelar la prueba a Damián significaría confesar su verdadera identidad, arriesgándose a su desconfianza y a la furia inmediata del marqués. Pero ocultarla significaría la pérdida inminente de el refugio y la ruina total de Damián. Escogió el camino de la verdad y el sacrificio. Fue a la biblioteca en plena noche y encontró al marqués consumido por la desesperación, la cabeza entre las manos, a punto de rendirse a la adversidad. Sin preámbulos, ella le entregó el cuaderno y antes de que pudiera hojearlo, le dijo con voz firme pero temblorosa, la máscara de Elisa cayendo al suelo.
Mi nombre no es Elisa Pérez, marqués. Soy Isabela Valdés, la mujer a la que su primo don Álvaro calumnió, robó y desterró. Él me conoce, él me odia, y él hará exactamente lo mismo con usted si no actuamos ahora. Las pruebas de su fraude y de mi inocencia están en el cuaderno. La revelación cayó sobre Damián como un rayo que incendia un árbol viejo. La traición inicial se mezcló con la comprensión abrumadora de que la mujer que había llegado a amar y confiar era la prueba viviente de la maldad de su enemigo, la víctima que compartía su lucha. La ira, el dolor y la confusión lucharon en su rostro, pero la verdad de sus palabras era ineludible. ¿Por qué el engaño de la identidad, Isabela?, preguntó, su voz baja y peligrosa, su corazón latiendo con una mezcla de furia y anhelo. Isabela respondió con una franqueza devastadora, explicando la necesidad de supervivencia y el miedo instintivo a ser juzgada nuevamente por su nobleza. Le explicó que su parecido con la marquesa había sido un velo conveniente para obtener refugio, pero que sus acciones y su lealtad siempre habían sido genuinas, impulsadas por un sentido de justicia inquebrantable. La verdad, aunque dolorosa en su entrega, finalmente abrió los ojos del marqués, obligándolo a confrontar la evidencia de la malicia de don Álvaro y la profunda inocencia y resiliencia de Isabela. El acto de valentía de Isabela no solo reveló la verdad sobre su identidad, sino que también forzó a Damián a confrontar la verdad sobre su corazón y sus sentimientos. El marqués, tras examinar las pruebas irrefutables en el cuaderno, se dio cuenta de que su miedo al engaño era lo único que lo había separado de la mujer que estaba luchando a su lado. La admiración por su astucia y su coraje superó cualquier rastro de desconfianza. En un gesto cargado de emoción y rendición, tomó el rostro de Isabela entre sus manos. «Isabela Valdés», dijo él, saboreando el nombre verdadero, el sonido de la verdad en su boca. «Tu valentía es mi redención. No más secretos, no más huidas. Ahora luchemos juntos, como socios, como iguales, como todo lo que la justicia nos permita ser». Él no la culpó, la aceptó, y en esa aceptación su propia culpa comenzó a aliviarse. Este fue el punto de inflexión emocional. El miedo y la distancia protocolaria dieron paso a una alianza inquebrantable, no solo de intereses, sino de afecto y destino entrelazado. El beso que siguió no fue solo un acto de pasión reprimida, sino un juramento silencioso de protección, de amor y de reparación, sellado en medio del peligro inminente. Fue el reconocimiento de que sus heridas emocionales, la culpa de él y la calumnia de ella, eran el terreno común sobre el que su amor florecería con una fuerza inesperada. Un milagro en la adversidad. Damián prometió restaurar el honor de Isabela y ella prometió ayudarlo a recuperar la suya y a proteger a su hija Elena. La lucha se convirtió en una causa común, un pacto sellado en la noche que prometía justicia para todos los oprimidos. La inminencia del conflicto, lejos de asustarlos, los unió en un propósito feroz. El marqués, revigorizado, recuperó su inteligencia estratégica, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también la ligereza de compartir la carga con la mujer que amaba. La urgencia se hizo extrema. Con las pruebas en mano, Damián e Isabela planificaron su contraataque. La estrategia era doble: usar el cuaderno de contabilidad para anular de inmediato la orden de embargo en la corte de la capital y simultáneamente exponer las calumnias de don Álvaro sobre la propia Isabela y las insinuaciones maliciosas sobre la muerte de la marquesa. Damián diseñó un plan para una confrontación pública en la plaza del pueblo durante un festival tradicional, garantizando que el desenmascaramiento fuera presenciado por todos y sellara la victoria de la verdad. El Festival de la Vendimia
se presentaba como el escenario perfecto para el enfrentamiento, un contraste vibrante entre la celebración comunitaria y la oscura intriga que se desarrollaría en su corazón. La plaza del pueblo, adornada con guirnaldas de uvas y flores de otoño, bullía con la energía de los campesinos y la presencia solemne de la nobleza local, incluyendo, por supuesto, al sonriente y traicionero don Álvaro de Tordesillas, vestido con una ostentación que gritaba su ambición desmedida y su falta de modestia. Damián e Isabela, ahora actuando como un frente unido pero cauteloso, se movían con una elegancia reservada. Él, con su porte autoritario recuperado, y ella, ya no como la humilde Elisa, sino como una mujer de nobleza reestablecida por la verdad, irradiaba una calma peligrosa que don Álvaro no supo reconocer bajo su falsa seguridad. La estrategia de Damián comenzó con una jugada sutil, pero impactante. Utilizó su influencia para convocar a una reunión informal de caballeros, bajo el pretexto de discutir las prácticas de riego en la sequía reciente, atrayendo a don Álvaro y a los nobles clave a la logia principal del festival. Isabela, discretamente vestida con un traje de terciopelo oscuro que acentuaba su determinación, se posicionó cerca, mezclándose entre las damas de compañía y los administradores. Su papel inicial, observación silenciosa, la confirmación visual de que los testigos clave del cuaderno de contabilidad, aquellos campesinos a quienes don Álvaro había extorsionado, estaban presentes y listos para actuar al recibir la señal del marqués, demostrando una coordinación militar entre los protagonistas. Don Álvaro, completamente ajeno a la trampa que se cerraba a su alrededor con precisión de relojero, se dedicó a su juego favorito, la calumnia velada. Se acercó a un grupo de damas y con una sonrisa de zorro comentó en voz alta sobre la curiosa presencia de la nueva dama de compañía del marqués, cuyo parecido con la difunta esposa es un comentario triste sobre la cordura de Damián, sin duda un signo de su mente atormentada. Este ataque directo, diseñado para deshonrar a Isabela y ridiculizar a Damián ante la sociedad, fue la chispa que encendió la mecha. Isabela, en lugar de retirarse con vergüenza, lo miró fijamente con una intensidad que hizo que la sonrisa de don Álvaro vacilara por un instante fugaz, sintiendo por primera vez el peso de una mirada que conocía todos sus crímenes y que no temía enfrentarlo. El marqués Damián, en ese momento de alta tensión, ejecutó el primer giro. En lugar de defenderse de las insinuaciones de locura, se dirigió a la asamblea, su voz resonando con una autoridad que no admitía réplicas ni dobles interpretaciones. Anunció públicamente que la orden de embargo contra su propiedad había sido retirada por el Tribunal Superior de la capital, no por un acuerdo, sino por evidencia de fraude contable y falsificación de documentos. La noticia cayó como una bomba, dejando a los presentes en un silencio absoluto de incredulidad. Mientras los nobles murmuraban, Damián señaló directamente a don Álvaro, declarando que la evidencia había sido proporcionada por un testigo anónimo que había trabajado para el mismo Tordesillas, desmantelando la fachada de honor del villano. La reacción de don Álvaro fue predeciblemente teatral y violenta. Negó las acusaciones con una indignación bien ensayada, exigiendo el nombre del calumniador y amenazando con duelos y demandas por difamación, intentando desviar la atención con su retórica venenosa. El momento culminante de este bloque, el punto de virada de Isabela, se produjo cuando don Álvaro, en su desesperación, intentó un último golpe. Esa prueba es una fabricación de la dama de compañía del marqués, esa mujer de pasado dudoso que se esconde tras un nombre falso. La acusación, pronunciada en el centro de la plaza, obligó a Isabela a dar un paso al frente,
haciendo que todas las miradas se posaran sobre ella y la verdad que estaba a punto de revelar. En medio del silencio sepulcral que envolvía a la multitud, Isabela habló. Su voz clara y firme, amplificada por la acústica de la plaza y la intensidad de su emoción, reveló su verdadera identidad: Isabela Valdés, la heredera despojada. No soy una simple dama de compañía, sino la dueña legítima de la hacienda Los Olivos. Fui víctima de la misma mano traidora que intentó destruir al marqués, y ahora, con mi honor restaurado, revelo las pruebas no solo de su fraude económico, sino de la calumnia que me desterró. El coraje en su rostro, la dignidad en su porte, silenciaron incluso a los escépticos más recalcitrantes entre la nobleza. Damián, con un gesto de protección, se colocó al lado de Isabela, confirmando su relato y presentando el cuaderno de contabilidad como prueba irrefutable de los crímenes de Don Álvaro. La unión pública de los dos, el noble más respetado, ahora vindicado, junto a la noble más calumniada, ahora restaurada, fue un poderoso símbolo de la justicia prevaleciendo sobre la intriga. Los campesinos, que habían permanecido en silencio en los bordes de la multitud, sintieron un resurgimiento de la esperanza. El marqués, con una mirada hacia Isabela, que era una mezcla de amor y orgullo, mostró que su pasado de dolor había sido transformado por la verdad y la valentía de la mujer que amaba. Don Álvaro, viéndose acorralado y deshonrado, intentó una última maniobra desesperada: utilizar el secreto más oscuro de Damián. Con una malicia venenosa, gritó a la multitud: «¿Y qué hay de la muerte de tu esposa, marqués? Pregúntale si su dama de compañía le ha revelado el descuido que la mató. Tu culpa te persigue, Damián. No eres digno de juzgar a nadie». Este ataque, dirigido a herir profundamente a Damián y a sembrar la duda en la justicia de Isabela, causó un escalofrío en la multitud, reviviendo el antiguo fantasma del castillo y la tragedia. Isabela, demostrando su profunda conexión con Damián, tomó la palabra nuevamente antes de que él pudiera responder, defendiendo a su héroe con la pasión de una leona. El luto del marqués es honesto, y su culpa es una carga que él ha sabido usar para proteger a su comunidad, no para oprimirla. Su honor es más grande que cualquier error humano. Yo soy testigo de su rectitud y de su dolor. Su error fue humano. El crimen de don Álvaro es una maldad calculada, una traición a la moral y a la ley, declaró, transformando la culpa de Damián en un acto de nobleza imperfecta pero real. La defensa apasionada de Isabela, que se atrevió a confrontar el tema más doloroso para Damián con tal elocuencia, fue el giro emocional que ganó a la audiencia y selló la victoria moral. Los campesinos, al ver a una mujer de noble cuna defender a su patrón y a su comunidad con tanta vehemencia, comenzaron a gritar sus propias historias de extorsión a manos de don Álvaro. Sus voces, antes silenciosas por el miedo, se alzaron como un coro de justicia social, acorralando al villano. El cuaderno de contabilidad fue pasado a un notario presente, y las mentiras de don Álvaro se desmoronaron bajo el peso de la evidencia y el testimonio de los más vulnerables. Damián, conmovido hasta las lágrimas por la valentía de Isabela y por el perdón tácito de la comunidad, sintió que su alma comenzaba a sanar. Se acercó a ella, tomándole la mano con firmeza frente a todos, un gesto que valía más que 1000 proclamaciones de amor y que sellaba su compromiso. Este acto de afecto y reconocimiento público consolidó el romance y la alianza, demostrando que su unión era una fuerza poderosa contra la opresión y la mentira. El marqués no solo había encontrado una compañera, sino la prueba de que el amor podía redimir incluso el dolor más profundo. El notario, después de revisar rápidamente los documentos, anunció la validez de las pruebas de fraude.
La ley, aunque lenta, se puso del lado de la verdad. Don Álvaro, enfrentado a la humillación pública y a la inminente detención, intentó huir en su carruaje, pero fue detenido por los alguaciles bajo la acusación formal de fraude, calumnia y extorsión. Su figura, antes imponente, se redujo a la de un hombre patético y derrotado, sus ambiciones desvaneciéndose en el polvo de la plaza y la memoria. El giro narrativo estaba completo. La víctima se había convertido en la agente de la justicia. El héroe herido había encontrado la redención, y el villano había caído ante la fuerza de una verdad compartida. La multitud estalló en vítores, celebrando la caída del opresor y el triunfo de la justicia social. Un momento de liberación colectiva que Isabela y Damián presenciaron de la mano, sintiendo que su lucha individual había servido para un bien mayor. El gesto de Damián de presentar a Isabela ante los demás nobles, no como su dama de compañía, sino como su futura esposa y la verdadera dueña de los olivos, puso fin a cualquier duda social o intriga restante. La aceptación de Isabela por parte de la nobleza, obligada por la evidencia de su inocencia y el apoyo del marqués, fue el toque final a su arco de transformación. Había pasado de ser una paria a la futura marquesa, una mujer cuya historia sería contada como un testamento del poder de la resiliencia y la verdad. El marqués Damián, recuperado su honor y su paz, entendió que el amor de Isabela no era un reemplazo, sino una cura. La fuerza que ella le había dado para confrontar su culpa lo había liberado. En ese momento, en medio de la celebración, le susurró al oído que la amaba no por su parecido con el pasado, sino por la luz que proyectaba en su futuro, una promesa de una vida de amor y justicia. A pesar de la caída pública de don Álvaro de Tordesillas en la plaza, el conflicto final se desarrolló bajo la sombra de la venganza, culminando en el último y más cruel acto de desespero del villano. Mientras el pueblo celebraba la justicia con efusión, la guardia del marqués, que había permanecido en el refugio, informó sobre un peligro inminente y aterrador. Don Álvaro, previendo su derrota total y detido en un destacamento provisorio, había ordenado a sus capangas más leales y violentos, hombres sin escrúpulos que él mantenía en secreto, a invadir el castillo con una misión nefasta y precisa: secuestrar a la pequeña Helena y usarla como una alabanca cruel de negociación para garantizar su fuga y la anulación de la restauración de las tierras. Esta amenaza directa, dirigida a la vulnerabilidad más profunda de Damián, elevó el clímax a un nivel desesperado y de vida o muerte. El marqués Damián y Isabela, la heroína revelada y ya sin disfraces, cabalgaron de vuelta al castillo en una carrera desesperada contra el tiempo. La vida de Helena pendurada por un hilo tan fino como la seda. La celebración del festival se transformó en una reminiscencia cruel. La alegría pública contrastando con la angustia privada que les consumía el pecho con una intensidad insoportable. El camino, antes sereno entre los olivales y viñedos de la propiedad, se tornó un túnel de miedo y resolución. La furia de Damián era intensa, pero contaminada por el pánico y la culpa revivida, un tormento mental sobre la posibilidad inminente de perder a la hija, el último lazo vivo con su pasado. Isabela, por su parte, demostró una calma fría y una mente estratégica notable en medio del peligro, convirtiéndose en el pilar emocional de Damián. Ella lo apartó de la desesperación y lo centró en la acción precisa, recordándole que el descontrol era la única forma de que don Álvaro ganara. Al llegar a El Refugio, la escena era de caos contenido. Los pocos guardas leales que Damián había dejado para atrás consiguieron confrontar y confinar a los hombres de don Álvaro en la ala de la torre oriental, donde se encontraban los aposentos de Helena, transformando el secuestro en un tenso y peligroso asedio.
La casa, antes un lugar de luto silencioso, ahora resonaba con los gritos salvajes de los atacantes y el choque metálico de las espadas en el patio principal. Un escenario brutal que obligaba a Damián a una acción directa y violenta para proteger su familia. Damián, tomado por la furia de un padre amenazado, instintivamente quiso invadir la torre, pero Isabela, con la mano firme en su brazo, lo convenció de la necesidad de un plan. Juntos, en el medio del patio, proyectaron una estrategia audaz que dependía de la coordinación perfecta y la confianza ciega. El plan era arriesgado. Damián atraería a los atacantes de don Álvaro para el patamar principal de la torre con un desafío directo y corajoso, sirviendo como una distracción, mientras Isabela, usando sus conocimientos de los mapas secretos del castillo, se esgueiraría para la retaguarda. Su objetivo era acceder al cuarto de Elena por una entrada disimulada, garantizando su seguridad antes que los bandidos pudieran alcanzarla. Era un riesgo calculado que pondría a prueba no solo su coraje, sino también la profundidad de su alianza. El confronto de Damián fue la culminación de su arco de redención personal. Él subió las escaleras en espiral de la torre, su espada reflejando el brillo de las tochas, su figura imponente desafiando a los criminales. Su destreza como espadachín, un talento que el luto lo había obligado a esconder, era formidable e implacable. Luchó con una ferocidad que solo el amor paternal podía inspirar, y cada golpe desferido no solo defendía a su hija, sino que también era un acto de autorredención. En cuanto Damián enfrentaba a los atacantes en el corredor principal, Isabela se esgueiró por el estrecho y poeirento pasadizo secreto, el aire viciado y el silencio opresivo que anunciaba el peligro. Su corazón batía con un ritmo frenético y urgente, pero su determinación era inquebrantable. Ella se movía como una sombra, guiada solo por el deseo de proteger a la niña y al hombre que se habían tornado su mundo. Ao llegar a los aposentos de Elena, por una puerta escondida detrás de una tapizaria gastada, encontró a la niña escondida bajo su cama, llorando, pero ilesa, consolada por la dedicada gobernanta. La visión de la inocencia a salvo reforzó el propósito de Isabela. Ella apresó a la gobernanta y a Elena a se esconder en un local aún más seguro, lejos de la torre, sabiendo que su misión allí no había terminado. Era hora de garantizar la victoria total. El clímax físico atingió su auge en el confronto directo. Isabela, después de mover a Elena, oyó el grito de dolor del marqués. Uno de los rufiones de don Álvaro, el más corpulento, había conseguido herirlo superficialmente en el hombro, aprovechando un momento de distracción. La visión de la sangre del hombre que amaba despertó en Isabela una furia instintiva, la fuerza de su resiliencia traducida en acción protectora y feroz. Sin dudar, ella cogió un pesado candelabro de plata de la cómoda, próxima, esperando el momento exacto en que el bandido se preparaba para un golpe fatal, y lo atingió con una fuerza y precisión inesperadas. El golpe fue en la cabeza, haciendo que el criminoso cayera desarmado y aturdido, mostrando que la valentía de Isabela era tanto estratégica cuanto física. La intervención de Isabela fue decisiva y heroica, salvando a Damián de un grave peligro. Damián, momentáneamente aturdido, pero lleno de una gratitud profunda, aprovechó la oportunidad para desarmar y subjugar a los dos atacantes restantes, demostrando una coordinación y una confianza silenciosa en Isabela forjada en la adversidad. El confronto había terminado con la victoria del casal. Damián, con el hombro sangrando, cayó de rodillas junto a Elena, abrazándola con un desespero y un alivio que quebraron su control emocional. Las lágrimas escurrieron, un acto de catarsis que marcó el fin de su luto y el perdón final de su culpa, pues él había luchado y protegido su familia. Isabela,
De pie al lado de ellos, presenció este momento de liberación emocional. Damián, al levantar la vista, vio en los ojos de Isabela no solo a la mujer que amaba, sino a la protectora inquebrantable de su familia, la única persona que había conseguido romper el cerco de su soledad y culpa. Damián y Isabela se miraron sobre la cabeza de Helena. Su amor, ahora validado en el campo de batalla y en la defensa mutua, era inquebrantable. El castillo, el refugio, no más sería un lugar de luto, sino el verso de una nueva esperanza, donde la dor había sido transformada en resiliencia y el sacrificio en un futuro de justicia y paz que estaba pronto a comenzar. La mañana después del enfrentamiento en la torre, amaneció sobre el refugio con una luz limpia y purificadora, como si la tempestad de la maldad de don Álvaro de Tordesillas hubiera sido finalmente barrida del paisaje. Damián e Isabela, exhaustos pero victoriosos, se sentaron junto a Helena en el gran salón. El silencio, ya no cargado sino de una paz ganada a pulso. La herida de Damián fue tratada por el médico de la villa, quien observó la calma de Isabela y su dedicación al marqués con una mezcla de respeto y admiración. El castillo, aunque con marcas de la batalla, ya no proyectaba melancolía, sino un aura de hogar donde la vida y la esperanza habían triunfado sobre la sombra de la muerte y la intriga, marcando el inicio de la curación de sus almas y de la era de la justicia. La justicia social se consolidó rápidamente y de forma ejemplar. Don Álvaro fue juzgado y condenado por sus crímenes de fraude, extorsión y calumnia, no solo por la evidencia irrefutable del cuaderno de Isabela, sino por los testimonios valientes y conmovedores de los campesinos de la comarca, a quienes Damián y la propia Isabela habían dado voz y protección. Su castigo fue severo, asegurando que la avaricia y la manipulación no volverían a oprimir a los vulnerables de la región. El mensaje fue claro. La ley y la moralidad habían prevalecido sobre la tiranía de la ambición desmedida, y el marqués Damián de Velasco actuó con una integridad inquebrantable, devolviendo la paz y la tierra a quienes don Álvaro había amenazado. El arco de Isabela Valdés encontró su cierre formal con la restitución completa de su honor y sus propiedades. El Tribunal Superior, basándose en las pruebas presentadas por el marqués, anuló la sentencia de calumnia que la había desterrado, devolviéndole la hacienda Los Olivos y su buen nombre ante la sociedad, ahora limpio y glorificado por su valentía. Ella ya no era la vulnerable Elisa, sino doña Isabela Valdés, una heroína con una voz potente en la defensa de la verdad y la rectitud. Su triunfo fue un símbolo para toda la comunidad, demostrando que incluso la injusticia más profunda puede ser revertida por la verdad y el coraje inquebrantable. Damián, con la culpa de la muerte de su esposa, finalmente exorcizada por la acción y el amor de Isabela, experimentó una profunda cura y redención que transformó su existencia. El dolor no desapareció por completo, pero se transformó en una memoria respetuosa, liberándolo de la parálisis emocional que lo había consumido durante años. Al contemplar el retrato de su difunta esposa, sintió una paz que no conocía desde hacía años, una aceptación de que la vida continúa y que merecía la felicidad. Su amor por Isabela era la prueba de que su corazón, aunque herido, podía volver a latir con una fuerza renovada, abrazando el futuro. El amor entre Damián e Isabela floreció en la serenidad recién conquistada. Su relación, forjada en el crisol del peligro y la verdad revelada, era más fuerte y profunda que cualquier romance nacido en salones de baile. Compartieron momentos de intimidad en la biblioteca, susurrando sueños y promesas bajo la luz suave, aceptando sus pasados imperfectos como parte de su singularidad.
El marqués, antes reservado, se permitió la vulnerabilidad completa con Isabela, confiándole sus miedos y sus esperanzas, y ella, a su vez, encontró en él el ancla y la protección que su alma buscaba desde su calvario personal. La boda fue una celebración íntima pero alegre, un contraste con el luto que había dominado el castillo. Elena, con un vestido blanco y una sonrisa genuina, fue la madrina, sellando la nueva unidad familiar con su inocencia y su alegría. El marqués Damián de Velasco y doña Isabela Valdés juraron su amor bajo el mismo cielo que antes había presenciado su dolor, prometiendo un futuro de lealtad, justicia y afecto inquebrantable, con la comunidad como testigo de su unión. El castillo, el refugio, se llenó de la risa y la música, borrando los ecos de la tristeza que lo habían habitado por tanto tiempo. Isabela asumió su papel como marquesa con una gracia y una determinación que redefinieron el rol social esperado. Utilizó su nueva influencia y la restitución de sus tierras para impulsar reformas sociales en la comarca, asegurando mejores condiciones para los campesinos y estableciendo escuelas para los hijos de los trabajadores, cumpliendo su promesa de luchar activamente por la justicia social. Su legado no sería solo de nobleza, sino de servicio y empatía, demostrando que el poder podía ser ejercido con compasión y propósito. El tiempo pasó, solidificando su felicidad y su legado de bondad. Un año después de su matrimonio, la pareja dio la bienvenida a un hijo, un varón saludable que simbolizó el nuevo comienzo y la promesa de un futuro duradero. Este niño, concebido en el amor y la paz, fue el testamento de que la vida siempre encuentra un camino para florecer incluso después de la mayor adversidad. Elena se convirtió en una hermana protectora y amorosa, y la familia Velasco encontró la plenitud, con la risa de los niños resonando en los pasillos de un castillo ahora lleno de vida y esperanza. La hacienda, los olivos y el refugio prosperaron bajo la administración conjunta de Damián e Isabela, un modelo de cómo la nobleza y la justicia podían coexistir y florecer. La región, antes oprimida y temerosa, se convirtió en un ejemplo de prosperidad y equidad, con el marqués y la marquesa Velasco siendo reverenciados no solo por su título, sino por su rectitud y la valentía que demostraron en la defensa de la verdad y de los más débiles. Su historia se convirtió en una leyenda de amor y justicia. El legado de la pareja fue un faro de esperanza para las generaciones futuras. Demostraron que la calumnia puede ser derrotada por la verdad y que el luto puede transformarse en amor y redención. Su vida fue una celebración continua de la resiliencia del espíritu humano, de la fuerza inquebrantable de una mujer que se negó a ser víctima y de un hombre que se permitió sanar a través del amor y la acción. La injusticia de don Álvaro solo sirvió para forjar una unión inquebrantable y un propósito de vida mayor que benefició a toda la comarca. La última imagen es de Damián e Isabela, ya con canas en el cabello, sentados en el jardín de 1900, rosas de El Refugio, viendo a sus hijos y nietos jugar. Sus manos, entrelazadas y con la piel marcada por el paso del tiempo, son la prueba silenciosa de un amor que superó el engaño, el peligro y la culpa. El castillo se alza, majestuoso y sereno, un símbolo de la paz encontrada y la promesa cumplida, un testamento de que la verdadera nobleza reside en la justicia del corazón. Si has acompañado la historia de Isabela Valdés y del marqués Damián de Velasco hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma.